Uy, empecé. Bueno, continuamos entonces. Nos quedamos entonces aquí en el insertar. Ya vimos que sí lo hace correctamente. Vamos a continuar con nuestro CRUD. Ya llevamos el CRID, el read sería la lectura o la consulta. El up, que es el update, ya lo tenemos. Y el D, que es el delete o el borrado. Vamos a comenzar con el borrado, que es el que se nos va a hacer más sencillo, ya que hicimos instrucciones de create y de delete, perdón, de create y de read. No es cierto, read todavía no hacemos. Update, perdón. Vamos a poder hacer fácilmente el del delete. Entonces, para hacer el delete, vamos a hacerlo muy similar a lo que hicimos en el modificar y el eliminar, que ahora sería una instrucción pues de borrado. Este hasta está más sencillito, el delete o el eliminar. Vamos entonces a irnos al método y lo vamos a copiar, porque vamos a ocupar casi lo mismo que hicimos aquí en actualizar. Vamos a copiarlo hasta una línea antes, aquí. Ok, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí abajito. Le vamos a cambiar el método. Aquí va a ser el método de eliminar. Nuevamente tenemos una conexión, preparamos nuestra instrucción y aquí es donde comienza a cambiar. En vez de un update, vamos a hacer un delete. Entonces el delete lleva la siguiente estructura: delete from la tabla, que es usuario, y la cláusula, donde ID de usuario sea igual a un parámetro. Listo. Ahora, como pueden ver, no necesitamos todos los parámetros. Entonces podemos eliminar los 3 primeros parámetros que ingresamos del 1 al 3. Ojo, aquí hay que volver a reiniciar el índice, porque estamos diciéndole que es el parámetro 4 y no hay parámetro 4. Entonces solamente sería el parámetro 1 de tipo entero y listo. Ejecutamos y prácticamente eso sería todo. Entonces, vemos que no tenemos errores. Vamos a probar en la app que sí insertamos correctamente. Entonces, nuevamente voy a copiar esto. Voy a encerrarlo en comentario para que no se ejecute otra vez el update. Vamos a pegarlo. Y aquí dentro del if, ahora voy a hacer uso del método eliminar. ¿A quién voy a eliminar? Al usuario 1, al user 1. ¿Sale? Entonces aquí en el if, la voy a poner aquí, se eliminó el usuario y vamos a ver que cuando no se elimine, pues aquí es no se eliminó. ¿Sale? Listo. Muy bien. Vamos entonces ahora a ejecutar nuestra clase. Vamos a ver que aquí en la consola de depuración, hola mundo, conexión exitosa, y se eliminó correctamente de la base de datos. Quiere decir que si me voy a mi base de datos, voy a actualizar aquí la consulta, ya no me tiene que aparecer Juan. Ahí está. Se eliminó Juan con el ID número 1. Ahora, algo que hay que tener en cuenta aquí es, si yo vuelvo a ejecutar la sentencia acá, vamos a verlo, en nuestro código, vamos a volver a ejecutarlo. Hola mundo, se eliminó el usuario correctamente. Vamos a irnos otra vez a nuestra base de datos. Vean que se eliminó. ¿Por qué? Bueno, ya nos eliminó el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario del ID 3, ¿sale?, no se está enviando. Entonces, ¿qué es lo correcto para este ID? Pues
De hecho, desde el insert que estuvimos haciendo, ahí está el detalle. Aquí le pusimos, por ejemplo, en el de insertar, vámonos a nuestra conexión DB, nuestro usuario DB. Aquí en la conexión estamos obteniendo get ID usuario del objeto usuario. Sin embargo, nosotros acá en nuestra app no le estamos enviando el ID. Aquí estamos enviando, perdón, el ID 1. Entonces la actualización la hizo sobre el ID 1, por eso me eliminó el ID 1 también. Entonces si quiero eliminar el ID 3, aquí en ID, pues se lo voy a cambiar para que sea el ID 3. ¿Sale? La actualización, pues aquí no va a funcionar porque solamente estoy cambiando el parámetro, o mejor dicho, el índice del ID usuario. Vamos a ejecutarlo. Como ahora va a ser ID usuario igual a 3, me tendría que eliminar el ID del usuario 3. Vamos a verificarlo. Y vamos a darle aquí. Ahí está, ya no tenemos nada en nuestra tabla. Ya se eliminaron todos los usuarios. Bueno, entonces así funciona el delete. Entonces, vamos a ir con el último paso de nuestro CRUD, que sería la consulta. Se quedó la consulta al último porque lleva un poquito más de código y esta sí es diferente a los métodos que hemos estado haciendo hasta ahorita. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un método buscar para ver si existe el usuario dentro de nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer un método de buscar, donde vamos a declarar un método public boolean. De hecho, es muy similar a los que hemos hecho, solamente que aquí nos va a devolver un query. Entonces vamos a copiarlo y vamos a eliminar lo que no se usa, para que sea más rápido. Vamos a copiar nuevamente nuestro método public boolean eliminar. Lo vamos a pegar abajito y vamos a ir viendo que sí ocupamos y que no. Entonces en public boolean vamos a ponerle aquí que es consultar o buscar, mejor dicho, buscar, y vamos a buscar al usuario. Entonces buscamos al usuario. Solo que aquí lo vamos a buscar solo por el ID. Entonces vamos a ponerle aquí en la conexión, la vamos a dejar igual, pero en nuestro SQL vamos a hacer una sentencia de búsqueda, que en este caso ocupamos la sentencia select. Select, estamos diciendo seleccionamos todos los campos de nuestra tabla from, usuario, y la cláusula where, donde usuario sea igual a un parámetro. Nuevamente preparamos nuestra sentencia SQL, pero en este caso le mandamos también nuestro parámetro, que sería el ID. En este caso no vamos a ejecutar una instrucción de afectación, es decir, una instrucción que afecte nuestra tabla, sino una instrucción de búsqueda. Entonces, para eso ocupamos la sentencia execute cure. Ajá. Muy bien. Ahora, esta execute cure nos va a dar como resultado una estructura, mejor dicho, un objeto. Ese objeto va a ser de tipo resultado de una búsqueda. Entonces, ese objeto lo vamos a inicializar en la parte de acá arribita. Le vamos a poner aquí que es un objeto que se llama result set, que es un objeto que nos va a mandar en forma de tabla nuestros resultados. En un principio le vamos a decir que es igual a null. Aquí nos va a pedir que importemos nuestra librería, que es la de import. Hasta acá arribita. Result set. Ahí está. Entonces, ahora ese result set que tenemos es lo que nos va a devolver como resultado nuestra ejecución. Entonces, ya que tenemos esto, pues ahora solamente sería devolver, o mejor dicho, a nuestro objeto que estamos ocupando, ponerle los parámetros que va a devolver la consulta.
Dicho de otra manera, lo que consultemos, vamos a guardarlo si es que existe nuevamente en nuestro mismo objeto. Vamos a hacerlo así, user, punto, y vamos a usar su método set. Set, por ejemplo, ID de usuario. ID usuario. ¿Sale? ¿Qué le vamos a inicializar o qué le vamos a poner ahora a nuestro objeto en el ID de usuario? Pues lo que hayamos obtenido de la consulta. Entonces, para eso vamos a utilizar un casteo. Primero, ¿por qué un casteo? Aquí el dato que recibe ID usuario es de tipo entero, entonces las consultas que recibamos van a ser todas en tipo texto. Entonces, las consultas se obtienen de esta manera. rs, llamamos al método, rs es nuestro objeto, rs.getString, tenemos la cadena, getString, ¿y qué vamos a obtener? Pues, en este caso, el atributo o el campo de nuestra tabla. Para nuestro caso, el atributo que vamos a obtener es el ID de usuario, que es como se llama en la tabla de la base de datos. ID usuario. Ajá, ahí está. Solo que si lo dejamos así como está, nos va a marcar un error. De hecho, aquí nos marca el error. Vamos a ver qué dice el error. El error dice que se está metiendo un método int y que no se aplica a los argumentos de tipo string. Es decir, que está pidiendo un entero, pero yo le estoy mandando una cadena. Entonces, por eso hay que castearlo o hay que hacer la conversión. ¿Cómo lo hacemos? Con un integer, punto, parse int, y le mandamos la cadena, que en este caso la cadena es la instrucción que ya teníamos hasta acá. Entonces, con eso se soluciona el error. Vean, ya no está el error. ¿Sale? Entonces, aquí ya hicimos o inicializamos a user su ID, que estamos guardando prácticamente la consulta en el mismo objeto. Aquí en user.set, ahora vamos a guardar su nombre completo, pues va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué vamos a guardar? De la consulta rs.getString, vamos a obtener el getString. ¿Qué string vamos a obtener? Pues el mismo, ¿no? El nombre completo. Y listo. Y final, bueno, continuamos. User.set, ahora vamos a poner usuario. Set usuario. rs.getString. Y aquí le vamos a poner en el string, que sería usuario. Sería usuario. Listo. Y finalmente tenemos el de set ID usuario. A ver, aquí marcó error. ¿Por qué marcó error? Me parece que me pasé con... No, sí está bien, ¿no? Set ID usuario. No es cierto, no es ID usuario, es set usuario. ¿No? No es set usuario. ¿Cómo se llama entonces? Se llama punto set nombre usuario, perdón. Entonces acá igual sería set nombre y nombre usuario. Ahí está. Listo. Ahora el último, vamos a guardar en el objeto user.set contraseña. Recuerden que no estamos ocupando la ñ. Contraseña, y le vamos a mandar rs getString, y vamos a obtener ahora el string de contraseña. Listo. Entonces, repito, lo que estamos haciendo es lo que obtuvimos de la consulta en forma de tabla, lo estamos extrayendo primero en forma de cadena, indicándole el nombre del atributo de la base de datos. Listo. Y regresamos true si es que extrajo correctamente todos los datos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que está guardando? ¿Listo? Ok. Muy bien. Ahora entonces, ¿cómo evaluamos que esta consulta pues funcione correctamente?
Pues nuevamente podemos hacer nosotros en la app, implementar el código. Vamos a volver a copiar este. Aquí vamos a poner punto asterisco. Acá vamos a poner diagonal asterisco para comentar el código. Y vamos a hacer la consulta. Aquí la consulta va a ser nuevo, buscar. Y listo. Y aquí le vamos a poner se encontró. O no se encontró. Listo, ejecutamos. Vamos a verificar cuál estamos buscando. Estamos buscando el ID1. Lo que hay que tener en cuenta es que nuestra sentencia de usuario BD solo va a tomar de nuestro objeto el usuario. De hecho, aquí está mal. Aquí es ID usuario. ¿Sale? Porque si no, ese campo ni siquiera existe, va a marcar error. Entonces, solamente va a tomar en consideración del objeto ID usuario. Entonces, en nuestra app, no importa qué le pongamos en los otros parámetros, el único que va a importar va a ser el ID. Aquí pueden ser unos parámetros que ni existan en la base de datos, pero siempre va a buscar el del ID. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerle ID1 y vamos a ver si funciona. Ok, vamos a ver aquí en salida, en consola, y dice no se encontró el dato. Además tenemos un error. Además tenemos un error de System User SQL Data Exception. Dice que la posición de nuestra tabla no es correcta. ¿Sale? Vamos a irnos acá a usuario DB. Vamos a ver si está bien nombre completo, nombre de usuario, contraseña, ID de usuario, getString. Ok. PC. Estamos obteniendo todo. Bueno. Raw position. Marcó error, no se encontró. Vamos a ingresar un dato con la app que ya tenemos. Vamos a insertar, por ejemplo, este mismo usuario que es el usuario ID1. Lo vamos a insertar como usuario, ya que ya lo habíamos borrado. A ver, aquí. Ahí está. Vamos a ver primero que va a insertar. Insertó correctamente el usuario y dice que no se encontró. Vamos a ver entonces aquí en nuestra base de datos. Vamos a recargarla. Ok. Ahí tenemos a nuestro usuario Juan. Como pueden ver, Juan tiene el ID 4. Entonces vamos a ponerle acá el ID 4. Vamos a... Si lo volvemos a ejecutar nos va a generar dos usuarios, Juan. Ajá. Porque está insertando nuevamente con nuestro código del app. Vamos a ver acá. Solo que uno ya va a tener otro índice. Va a ser el índice 5. Ahí está. Entonces son los mismos datos, son pero en teoría nos lo debería de encontrar porque ya tenemos el ID 4 si existe. ID de usuario, nombre completo, nombre de usuario. Vamos a ver dónde está el error. Aquí en la consulta. Aquí en la consulta dice que conexión exitosa y no se encontró. Y nos marca data exception, raw position. Dice que no se encontró el número de fila. Vamos a ver acá en nuestro usuario DB. Estamos haciendo nuestro parámetro 1. Ok. Get user. Ahí está. Estamos poniendo el entero 1. Estamos ejecutando el RS. Ok. Correcto. Aquí puede ser que esté el siguiente error. El error es porque no estamos accediendo a esta estructura de manera correcta. Esta estructura de manera correcta, para acceder a ella, tendremos que hacerlo mediante un recorrido. Entonces el recorrido lo podemos hacer simplemente con un if para que nos dé
dentro del rs.next, nos vaya leyendo la estructura que obtuvimos. Hay que tener en cuenta lo siguiente, este tipo de estructuras, cuando nosotros las declaramos, bueno, vamos a poner todo esto hacia acá. Cuando obtenemos el resultado de una búsqueda, puede ser que obtengamos más de una fila. Entonces, si obtenemos más de una fila, pues entonces tenemos que estar iterando entre fila y fila para ir extrayendo los datos. Como si fuera una tablita en Excel. Si la tablita de Excel tiene más de un registro, nos va a dar una tabla con muchos registros. Si solo tiene uno, solo uno. Entonces, la manera correcta de hacer este recorrido es con la instrucción next. Entonces, lo vamos a hacer así simplemente con un rs para que nos dé el siguiente. Vamos a volver a correrlo. Y ahora sí se encontró el usuario exitosamente. Ahí está. Ya funcionó. Pero como dejamos la instrucción del insert activa, aquí podemos ver que se van a seguir insertando los mismos objetos o el mismo objeto de Juan 3 veces. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora vamos a eliminar esa instrucción, o la vamos a comentar, la del app, para que ya no siga insertando primero. Vamos a ponerle aquí comentado. Aquí comentado. Y listo. Bueno, ¿cómo compruebo que sí es cierto, que este objeto sí se encontró correctamente? Vamos a ver, por ejemplo, para que veamos que no es el mismo objeto, por ejemplo, aquí a Juan le voy a cambiar el nombre de usuario y le voy a poner, por ejemplo, Luis. ¿Cómo puedo comprobar que sí es el Juan de la base de datos y no este? Aquí en el system voy a agregar, se encontró el usuario y le voy a agregar al final un más y voy a acceder al objeto. En este caso al objeto user1. User1 punto y voy a obtener el nombre de usuario. ¿Sale? Entonces, acá arriba yo estoy inicializando el nombre de usuario como Luis. Entonces se supone que si me recupera y me sobrescribe sobre el objeto el nombre de usuario de la base de datos, el resultado no tiene que ser Luis, tiene que ser el que está en la base de datos, que en este caso es Juan. Vamos a ver si es cierto. Está ejecutándose y ahí está. Como pueden ver, nos está obteniendo el dato de la base de datos. Entonces no importa que el objeto aquí yo lo haya inicializado con otros valores, el que sí importa es el de el identificador. ¿Sale? Por ejemplo, aquí le puedo poner el identificador 0. Y vamos a ver que al ejecutar la consulta, pues no lo va a encontrar porque no hay ningún identificador con 0. A ver, vamos a ver. Ok, se encontró Luis. Ok, ahí no sé por qué encontró a Luis. Ok, se encontró al usuario Luis. Posiblemente sea, bueno, aquí ya no nos está dando el usuario realmente de la base de datos, sino es el usuario del objeto. Ya está mal. Nos está conectando a la base de datos, sin embargo no nos está mandando el usuario aquí correcto. Tendríamos que modificar la clase de usuario DB porque las consultas no nos van a dar falso en caso de que encuentre una consulta diferente. Aquí lo que podríamos hacer es un if, si rs es vacío o no tiene nada, ¿sale? Entonces mandar que no se encontró el usuario, ¿sale? Entonces aquí al final de cuentas no va a entrar a este if. Le podemos decir aquí, si if encuentra esto, retorna esto, ¿no? En otro caso, vamos a darle aquí, en otro caso, si no lo encuentras, pues de una vez, return false, de una vez. Vamos a ver si con esto solucionamos ese error. Si no hay nada, si no entró al recorrido, ahí está, ahora sí. Nos retorna a false y no se encontró nada. Usuario Luis, ¿sale? Y no se encontró. Bueno, ya lo solucionamos entonces. ¿Por qué? Porque no entró al recorrido de nuestra estructura, entonces no lo va a encontrar, va a retornar falso. Hasta aquí tendríamos nuestro CRUD y nuestra primera parte, que sería el modelo de nuestra base de datos. Vamos a ver aquí nuestra app. Hicimos un CRUD, estamos haciendo el proyecto donde vamos a hacer
Vamos a hacer ahorita un pequeño juego que se va a llamar Terranos contra Marcianos. Vamos a hacer para eso el uso del modelo vista controlador. Y llevamos hasta ahorita solamente el modelo básico. ¿Para qué? Para nuestro inicio de sesión. Entonces, ahorita tenemos nada más nuestro modelo de inicio de sesión. Ya cumplimos con los objetivos que era crear nuestro CRUD. Lo siguiente que quedaría pues sería realizar nuestra vista, que sería la interfaz gráfica de lo que vamos a necesitar para nuestro inicio de sesión. ¿Sale? Y eso lo vamos a ver más adelante.